¿Sabías que llevas dos voces dentro? Una habla desde el miedo, la otra desde la fe. Las dos suenan reales, las dos tienen argumentos, y la que más escuchas se convierte en tu vida. En este episodio aprenderás a reconocerlas y a elegir, porque tu mayor libertad no está afuera, está en esa elección. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Solo un segundo. Piensa en algo que llevas tiempo queriendo hacer, cambiar o soltar. Algo que sabes que necesitas. Y mientras lo piensas, nota lo que pasa inmediatamente después. Porque lo que pasa después de que piensas en eso, lo que aparece de inmediato es una de las dos cosas de las que vamos a hablar en el podcast de hoy. O aparece una voz que dice, puedo, vale la pena intentarlo, algo en mí sabe que esto es posible. O aparece otra que me dice, esto no es para ti, ya lo intentaste, siempre te pasa lo mismo, mejor no. Esas dos voces son reales, las dos viven en ti, y la que más escuchas se convierte con el tiempo en tu vida. Por eso hoy vamos a hablar de eso, y esto es el Giro Transformador. Bienvenida, bienvenido a este nuevo día de podcast. Hoy el tema me lo planteo de una forma muy directa, porque creo que directa es como más te va a llegar. Todos llevamos dentro dos emisoras que emiten al mismo tiempo y sin parar, a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y una emite desde la fe, desde la confianza, desde la posibilidad, y la otra emite desde el miedo, desde la escasez, desde la duda. Y las dos son persistentes, las dos tienen argumentos, las dos suenan reales. La diferencia no está en cuál existe en ti, porque las dos existen en todos nosotros. La diferencia está en cuál alimentas, a cuál le das más atención, a cuál le permites que sea la que toma las decisiones importantes de tu vida. Y eso que parece simple, escucha la voz buena y ya, en realidad es uno de los trabajos más profundos y más continuos que existe, porque la voz del miedo no siempre suena agresiva o dramática, muchas veces suena prudente, suena razonable, incluso a veces protectora, y ahí es donde la confundimos con sabiduría. Por eso hoy quiero ayudarte a distinguirlas y quiero hablarte de algo que conecta con todo lo que para mí es fundamental, el libre albedrío. Esa capacidad que tienes en cada momento de elegir qué escuchas, no de silenciar las voces, de elegir cuál tiene el volumen más alto en tu vida. Las dos voces, aprender a distinguirlas. La primera voz, la que nace de la fe, no siempre es eufórica ni es entusiasta, a veces es quieta, a veces es tan suave que la pasas por alto, pero tiene una característica que la distingue. Cuando la escuchas, algo en tu interior se expande. Sientes un poco más de espacio, un poco más de claridad. Incluso cuando lo que dices es difícil, necesitas cambiar esto. Tienes que soltar aquello. Lo dice de una manera que te abre, no que te cierra. La segunda voz, la del miedo, también tiene su característica particular. Cuando la escuchas, algo en ti se contrae, se aprieta, se hace pequeño. Y aunque a veces hable con mucha lógica, aunque tenga razones muy bien armadas para por qué no debes intentarlo, por qué ya es muy tarde, por qué alguien como tú no puede con eso, hay siempre una tensión detrás, una angustia, una sensación de que el mundo es peligroso y que lo mejor es no moverse. Ahora bien, quiero ser honesto contigo en algo, porque no importa mucho no darle una versión simplificada de esto. Las dos voces son parte de ti, ninguna es completamente tu enemiga. La voz del miedo a veces te ha protegido, te ha dicho espera, cuando de verdad convenía esperar. Te ha hecho ser más cuidadosa o cuidadoso en momentos donde la impulsividad te hubiera costado caro. El problema no es que existe, el problema es cuando esa voz se vuelve la única que escuchas. Cuando domina tanto que deja de avisar de peligros reales y empieza a fabricar peligros imaginarios. Cuando ya no te protege y te paraliza. ¿Y cómo saber en cuál de los dos modos está operando en ti? Pues pregúntate esto. Lo que esa voz te dice hoy
¿Te abre alguna posibilidad o te la cierra todas? ¿Te invita a crecer o te convence de que no vale la pena intentarlo? Eso es suficiente para empezar a distinguirlas. Y quiero darte un ejemplo muy concreto porque sé que esto puede sonar abstracto, pero quiero que imagines que llevas tiempo queriendo tener una conversación difícil con alguien importante para ti. Algo que necesitas decir y que llevas meses aplazando. La voz del miedo no aparece diciéndote tengo miedo. Aparece diciéndote no es el momento adecuado. Mejor cuando las cosas estén más calmadas. Total, tampoco va a cambiar nada. No quiero hacerle daño. Ya hay suficiente tensión. Todas estas frases suenan razonables, algunas incluso suenan como consideración hacia el otro. Pero lo que realmente hacen es mantenerte donde estás, sin decir lo que necesitas decir, cargando ese peso otro mes más, otro año más. La voz de la fe, en cambio, podría decirte algo así. Esta conversación va a ser incómoda y es necesaria. Y del otro lado hay algo mejor para los dos. No te promete que va a salir bien, solo te dice que vale la pena. Aprender a distinguir estas voces no sucede de un día para otro, pero cada vez que te detienes a preguntarte, ¿esto que me estoy diciendo me abre o me cierra? Estás entrenando esa capacidad. El libre albedrío, la herramienta que tienes y casi nunca usas de verdad. Quiero hablarte del libre albedrío, porque creo que es una de las palabras que más se dice y menos se entiende de verdad. Mucha gente asocia el libre albedrío con la libertad de hacer lo que quieras, con poder elegir tu trabajo, tu pareja, dónde vivir, y sí, eso también es parte de él. Pero hay un uso del libre albedrío que va mucho más al fondo, que es más cotidiano y más transformador que cualquier decisión externa. Es la capacidad de elegir en cada momento qué voz vas a escuchar. No es una capacidad que usas solo en las grandes encrucijadas de la vida, la usas o dejas de usarla en los momentos más pequeños. En el segundo en que algo te sienta mal y tienes que decidir si la historia que te cuentas es soy un desastre o esto me está enseñando algo. En el momento en que alguien te decepciona y tienes que elegir si lo procesas desde el resentimiento o desde la comprensión. En la mañana antes de levantarte, cuando tu mente empieza a hacer la lista de todo lo que puede salir mal ese día y puedes o dejarte llevar por esa corriente o elegir pausar y preguntarte qué quieres que sea distinto hoy. Ese es el libre albedrío en su forma más real y más práctica, y es un músculo, no es un interruptor que se enciende una vez y ya, se ejercita, se desarrolla y a veces falla, y cuando falla la respuesta no es la culpa, la respuesta es notar que falló y volver a elegir. Yo creo, y lo digo desde mi propia experiencia y desde mi fe, que ese poder de elegir que escuchas no está ahí por accidente, es la forma en que el poder creador nos hace partícipes de nuestra propia transformación. No nos impide un camino, nos da la capacidad de elegir. Y esa capacidad usada consistentemente o conscientemente es lo que va construyendo de forma lenta pero real la vida que quieres vivir. Entonces la pregunta no es si tienes esa capacidad, ¿la tienes? La pregunta es ¿cuántas veces al día la estás usando de verdad? Y aquí quiero ser muy práctico porque el libre albedrío en abstracto es solo una idea bonita. El libre albedrío en concreto es una práctica que ocurre en momentos específicos, cotidianos y a veces diminutos. Ocurre la mañana que te despiertas con ansiedad y en lugar de dejarte llevar por el primer pensamiento catastrófico del día, respiras y te preguntas, ¿qué quiero elegir pensar hoy? Ocurre en el momento en el que alguien te decepciona y antes de reaccionar, antes de enviar ese mensaje o decir esa frase que después vas a lamentar, te detienes 2 segundos y eliges responder desde quién eres y quién quieres ser, no desde la herida. Ocurre cuando estás en medio de un ciclo repetitivo en tu vida, una relación que se repite, un patrón que se repite y un lugar que se repite. Y en cambio de culpar a las circunstancias te preguntas, ¿en qué estoy eligiendo participar yo aquí? Esos son los momentos donde el libre albedrío se ejerce de verdad, no en las grandes decisiones de vida, aunque también está ahí, pero en los momentos pequeños que nadie ve, pero que van acumulando semana a semana, mes a mes, la persona que te está convirtiendo. Y cuando no lo ejerces, cuando dejas que la inercia, el miedo o el hábito decidan por ti, eso también es una elección.
una elección por defecto, pero una elección al fin. Y por eso es tan importante hacerlo consciente, porque las elecciones que no reconocemos como elecciones son las que más nos gobiernan. Lo invisible crea lo visible. Tu mundo interior es tu mundo exterior. Hay algo que se repite tanto en los espacios de desarrollo personal, que ya casi nadie lo escucha de verdad, que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Lo dicen tanto que se convirtió en una frase de camiseta, en algo que la gente comparte sin realmente entender qué significa en la práctica. Y hoy quiero darte una versión de eso que sea concreta y que tenga raíces y no alas. No te estoy diciendo que si piensas en un Ferrari te va a aparecer un Ferrari. No funciona así. Lo que sí pasa, y esto sí es verificable en la vida de cualquier persona que lo observe con honestidad, es que la forma en que te hablas a ti misma, a ti mismo, determina qué decisiones tomas. Y las decisiones que tomas determinan qué construyes. Y lo que construyes a lo largo del tiempo termina siendo tu vida. Es una cadena, no es magia, es lógica. Pero lógica que empieza en un lugar que la mayoría ignora. La conversación que tienes contigo misma, contigo mismo, en silencio. Si durante años te has dicho que no mereces amor estable, es muy probable que hayas saboteado o evitado las relaciones que te lo podían dar. No conscientemente, no con malicia, sino simplemente porque lo que creías de ti misma, de ti mismo, lo tradujo en decisiones y las decisiones lo tradujeron en resultados. Si durante años te has dicho que el dinero es difícil o que no eres bueno manejándolo, es muy probable que hayas tomado decisiones financieras que confirmaron esa historia. No porque seas tonto, tonta, sino porque tu mente buscó, sin saberlo, confirmar lo que ya creía. Y lo mismo al revés, las personas que han trabajado profundamente en sus creencias sobre sí mismas, que han cambiado la narrativa interna de no puedo, no merezco, no es para mí, a algo mucho más honesto y más esperanzador, esas personas no solo se sienten mejor por dentro, con el tiempo empiezan a tomar decisiones distintas y las decisiones distintas construyen una vida distinta. Por eso sí importa lo que piensas, por eso sí importa qué voz estás escuchando, no como magia, como el origen real de todo lo que construyes. Y hay algo más que quiero agregar aquí porque creo que es una de las cosas que más nos cuesta aceptar. Esta dinámica no solo aplica a lo que construyes en solitario, aplica también a lo que construyes con otros. La forma en que te relacionas con los demás es en gran medida un reflejo de la conversación que tienes contigo misma, contigo mismo. Si por dentro te dices constantemente que no eres suficiente, vas a buscar relaciones donde alguien externo te diga lo contrario y eso te va a hacer dependiente. Si por dentro crees que el mundo es peligroso y que las personas terminan defraudando, vas a relacionarte desde la guardia alta, desde la desconfianza, desde la distancia emocional que te protege, pero que también te impide conectar de verdad. Cuando empiezas a cambiar la voz interna, cuando empiezas a tratarte con más compasión, a hablarte con más honestidad y más amabilidad al mismo tiempo, las relaciones cambian. No porque los demás cambien, sino porque tú llegas de una manera diferente y eso hace que la interacción sea diferente. Eso es lo que entiendo por transformación social a través de la palabra y del ser. Cuando una persona trabaja genuinamente su mundo interior, no solo se beneficia a ella, se beneficia todo lo que la rodea. La humildad que abre puertas. Quiero hablarte de algo que parece una debilidad y que en realidad es una de las formas más inteligentes y más valientes de vivir. La humildad de reconocer lo que no sabes. Hay personas que pasan años, décadas enteras sin avanzar en algo importante para ellas. Y una de las razones más frecuentes es que creen que ya saben, que ya tienen claro cómo funciona esto, que lo que les has dicho o lo que ya experimentaron antes es suficiente para concluir que eso no es para ellas o que no va a funcionar. Pero la persona que llega con esa humildad silenciosa de decir no sé lo que no sé, que se abre a aprender incluso en los temas donde ya tiene experiencia, esa persona sigue creciendo cuando los demás ya se detuvieron. Y esto no aplica solo al aprendizaje profesional e intelectual, aplica profundamente al trabajo interior. ¿Cuántas veces hemos pensado que ya procesamos algo, que ya perdonamos, que ya lo superamos y luego la vida nos devuelve la misma situación con una cara diferente y nos muestra que todavía había algo más? Eso no es un fracaso, es una invitación en la vida diciéndote hay más profundidad aquí, sigues teniendo capas que explorar.
La humildad en el camino de transformación no es decir soy menos que otros, es decir, siempre hay algo más que aprender sobre mí mismo, sobre cómo amo, sobre cómo me relaciono, sobre cómo proceso lo que me duele. Y esa apertura, esa disposición a seguir descubriendo es la que mantiene vivo el proceso. El ego dice, ya sé que todo lo que necesito saber, ya lo sé. La fe dice, hay más y estoy abierto a ello. Y quiero nombrar un área en donde esto es específicamente relevante y especialmente difícil. Las relaciones. Es muy común llegar a una conversación con alguien que queremos convencidos de que ya sabemos lo que van a decir, lo que piensan, cuáles son sus intenciones. Y desde esa certeza prematura dejamos de escuchar de verdad. Respondemos antes de que termine. Interpretamos en lugar de preguntar. Y la conversación se convierte en dos monólogos paralelos donde nadie realmente llega al otro. La humildad de decir, quizás no sé todo lo que creo que sé sobre esta persona, es lo que crea el espacio para una conexión real. No tienes que estar de acuerdo con todo ni tolerar lo que te hace daño, pero sí puedes llegar con la apertura de que siempre hay algo más que no habías visto. Algo que la otra persona puede enseñarte aunque no lo sepa. Algo que la situación tiene para mostrarte aunque duela. Esa apertura no te hace ingenua, no te hace ingenuo, te hace más sabio, más sabia, porque la sabiduría real no es saber más, es estar dispuesto a seguir aprendiendo. Si lo perdieras todo, ¿qué quedaría? Quiero cerrar el desarrollo de hoy con una pregunta que me parece una de las más poderosas que existen para descubrir en qué realmente te estás apoyando. Si lo perdieras todo hoy, la relación, el trabajo, el reconocimiento, la imagen que tienes construida, tus logros, todo, ¿qué quedaría? No te hago esa pregunta para asustarte, te la hago porque la respuesta revela algo fundamental sobre ti. Si lo que queda cuando pierdes todo lo externo es miedo, vacío y sin sentido, eso dice que has construido tu identidad sobre cosas que pueden quitarse, que has puesto tu valor en lugares que no dependen de ti. Si lo que queda, incluso en medio del dolor de la pérdida, es algo tuyo que no puede tomarse, entonces has estado construyendo algo real, algo interno, algo que crece con los golpes en lugar de quebrarse con ellos. ¿Y qué es ese algo que no puede tomarse? Pues tu capacidad de aprender, tu forma de amar, la sabiduría que te deja cada experiencia difícil, tu fe, tu presencia, tu manera de estar con otro, la persona que has elegido ser cuando las cosas se complican. Eso no lo pierde nadie. Eso lo llevas contigo aunque cambien todas las circunstancias. Y lo interesante es que las personas que más han perdido en la vida, las que han tocado fondos que nadie querría tocar, muchas de ellas cuentan después que esa pérdida fue lo que las llevó a descubrir que tenían algo dentro que no sabían que existía, algo que ninguna circunstancia podía haberles dado y que ninguna circunstancia podía quitarles. Por eso la pregunta de hoy no es ¿qué estás construyendo afuera? Es ¿qué estás construyendo adentro? Porque lo de adentro es lo único que permanece. El sistema que más te limita está dentro, no fuera. Quiero traerte una última idea antes de nuestra práctica guiada y es la que más directamente conecta con todo lo que hemos hablado hoy. Cuando hablamos de el sistema generalmente lo buscamos afuera, la sociedad, las expectativas familiares, lo que nos enseñaron en el colegio, lo que los medios nos dicen que debería importarnos. Y sí, todo eso existe y todo tiene una influencia, pero el sistema que más nos limita, el que tiene el acceso más directo a nuestras decisiones, a nuestras relaciones y a cómo vivimos cada día, ese está adentro. Se llama condicionamiento, se llama historia personal, se llama la suma de todo lo que un día escuchamos sobre quiénes éramos y lo que merecíamos y que aceptamos como una verdad sin cuestionar. Ese sistema interno opera en automático, decide antes de que tú te des cuenta, filtra lo que ves, lo que escuchas, lo que interpretas. Cuando alguien te ofrece una oportunidad, tu sistema interno ya tiene una respuesta antes de que tu mente consciente procese la pregunta. Cuando alguien se acerca a ti con amor, tu sistema interno ya decidió si puedes recibirlo o no mucho antes de que puedas pensar. Y la gran noticia, la que quiero que te lleves hoy es que ese sistema puede reprogramarse, no de un día para otro,
no con afirmaciones mágicas. Se reprograma de la misma forma en que se construyó, con repetición, con experiencias que lo contradigan, con decisiones pequeñas y consistentes que lo hayan, o que le vayan más bien, diciendo a tu interior algo distinto. Cada vez que eliges la voz de la fe sobre la del miedo, aunque sea en algo pequeño, estás diciéndole a tu sistema interno, esta historia puede ser diferente. Cada vez que perdonas algo que antes cargabas, estás liberando espacio en ese sistema para que quepa algo nuevo. Cada vez que te detienes, respiras y eliges conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar en automático, estás reescribiendo de a poquito el código desde el cual estás operando. Eso es la transformación real, no es un evento, no es una revelación dramática, es una elección repetida, sostenida en el tiempo que poco a poco le va dando a tu vida una dirección diferente. Práctica guiada. Sintonizar la voz correcta. Antes de cerrar este capítulo, quiero hacer contigo algo, porque todo lo que hemos hablado hoy no sirve si se queda solo en ideas. Por eso, empiezas respirando profundo, suelta tus hombros, inhalas y exhalas, suspirando por la boca, soltando. Una vez más, inhalas y exhalas. Piensa en una situación de tu vida ahora mismo en la que estás atascada con dudas, o donde sientes que no avanzas, solo una, la que te llegó primero a la mente. Ahora, escucha qué voz está dominando esa situación. ¿Qué te dice exactamente esa voz? ¿Esa voz te está abriendo o te está cerrando? ¿Esa voz te invita a algo o te convence de no intentarlo? Solo nota eso, nótalo sin juzgarte. Ahora, como si cambiaras de estación de radio, busca la otra voz, la más suave, la que quizás no has estado escuchando. ¿Qué tiene que decirte sobre esa misma situación, esa segunda voz, esa voz más suave? Y no te estoy pidiendo que creas lo que dice de inmediato, solo que la escuches un momento, solo que le des espacio para hablar. Dite a ti mismo, a ti misma, tengo la capacidad de elegir qué escucho. No siempre lo hago perfectamente, pero tengo esa capacidad y hoy decido usarla. Respiras profundo, inhalas y exhalas despacio. Y una vez más, inhalas y exhalas despacio. Muy bien, lo que te llevas hoy es esto. Llevas dos voces dentro, todo el tiempo, en todo momento. Una emite desde la fe y la posibilidad, la otra desde el miedo y la escasez. Las dos voces son reales, las dos tienen argumentos y tú, con el libre albedrío que te fue dado, tienes la capacidad de elegir cuál vas a escuchar. Esa elección no la haces una vez, la haces todos los días, en los momentos pequeños, en las decisiones aparentemente insignificantes, en la historia que te cuentas cuando algo sale mal. Y con el tiempo esa elección repetida construye algo, la vida que vives. Lo que piensas de ti misma, de ti mismo, lo que sientes en silencio, lo que te dices cuando nadie te escucha, eso no es neutral, eso crea. Y todo lo que existe en la vida visible nació primero en lo invisible. Y tú tienes el poder sobre ese territorio invisible más del que tú crees. Cuando todo lo externo se sacuda, cuando la vida te quite cosas que creías que te definían, lo que permanece es lo único que nunca pudieron darte ni quitarte. ¿Quién eres por dentro? Tu capacidad de amar, de aprender, de confiar, de volver a levantarte cada mañana. Eso es tuyo siempre. Por eso, dos tareas te quiero dejar para esta semana. La primera, en algún momento del día de mañana, detente 30 segundos y nota cuál de las dos voces tiene más volumen en ese instante. Solo nótala, sin juicio. La segunda, cuando la voz del miedo aparezca esta semana que viene, con algún argumento muy razonable para no intentar algo, pregúntate, ¿esto me abre o me cierra? Esa sola pregunta puede cambiarlo todo. Si este episodio te habló, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite aprender a sintonizar con su voz correcta. Y cuéntame acá abajo en los comentarios, ¿cuál de las dos voces tiene más volumen en tu vida ahora mismo?
Nos escuchamos en el próximo capítulo. Recuerda siempre, sanar no es convertirse en alguien nuevo. Sanar es volver a quien realmente eres. Y quien realmente eres siempre supo que vos era la verdadera. Un abrazo.